Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Ayer falleció de cáncer de piel Jorge Landó. Landó era un abogado que en 1988 se había hecho cargo como apoderado del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y que nunca más dejó de estar vinculado a la parte jurídica cada vez que había elecciones en el Partido Justicialista, y pasó a ser no solamente apoderado del PJ en la provincia, sino también en el orden nacional, y era también el apoderado del Frente de Todos. El fallecimiento de Jorge Landó produce, cuando se acerca el día 24 de julio para el cierre de listas, un cimbronazo muy fuerte, además de la pérdida humana del abogado del peronismo. Se produce también lo otro, la lucha oculta de las mezquindades por saber quién tiene la lapicera para firmar las listas que van a ingresar en una disputa muy fuerte y donde ya cada uno de ellos está poniendo sus propios candidatos para reemplazarlo. Más allá de esta circunstancia, y en un momento donde la situación económica parece no tener un control concreto, es probable que el presidente de la Nación anuncie un bono para los jubilados, algunos hablan de 6.000 pesos, a los efectos de paliar un poco la situación de quien él dijo, cuando hizo campaña, que entre los banqueros y los jubilados optaba por los jubilados, y hasta ahora, lamentablemente, se han beneficiado los banqueros y no la clase pasiva, que en realidad no es tan pasiva, porque tiene una tremenda capacidad electoral, y si los jubilados y pensionados se pusieran de acuerdo para votar, modificarían cualquier hecho electoral del país. Pero aquí hay un problema de fondo, tan de fondo y tan preocupante, como que no se terminan de entender que gobernar es crear trabajo. No sirve un bono para el jubilado, no sirve un asistencialismo para el que no tiene trabajo. Puede ser una vez, puede llegar en un momento de penuria para el que no tiene nada, pero la verdad que la sociedad necesita un proyecto de trabajo para el pleno empleo. Y cuando el pleno empleo no se logra, y cuando todo parece arreglarse con subsidios, estamos en un problema. Y da la sensación que sobran ministros y faltan ideas. Y tengo también la sensación, no la información, sino la sensación, que van a aprovechar el comicio para sacarse algunos ministros de encima y achicar el gabinete, porque no tiene ningún sentido tener 21 ministros, y mucho menos en una crisis, y sobre todo cuando no han aportado cada uno de ellos lo que supongo yo o imagino el presidente, deduzco, tendría de expectativa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va a seguir nuestra sociedad después de este cimbronazo mundial de la pandemia que ha trastocado y modificado la economía mundial a puntos tal que el principal partido comunista, el chino, se transforma en la primer potencia capitalista del mundo? Bastante ilógico, bastante inentendible, pero que tiene una explicación real: comunismo para adentro, capitalismo para afuera. La proyección de los chinos en el mundo tiene realmente un atractivo interesante en el continente de América Latina, porque ellos han inventado ya en la llamada ruta de la seda la penetración a nivel universal. Ya han hecho pactos en todo el mundo y le falta todavía concretar un cierre en esta parte del continente. Desde que Cristina Fernández le autorizó una base en Neuquén, los chinos han venido pidiendo cosas en función de que ven a la Argentina como el verdadero candidato a poder realizar situaciones políticas coincidentes, porque en Brasil saben que mientras esté Bolsonaro no tienen mucha posibilidad de que esto ocurra. Y sí, si gana Lula, como las encuestas brasileñas vienen diciendo. Esto tiene un significado importante, y vamos a escuchar una vieja nota que da vuelta por
digamos, por las redes sociales, que es muy vieja, cuando de Gioja era presidente del Partido Justicialista, pero escuchen ustedes la versión china en castellano de qué piensan los chinos acerca de la Argentina. Escúchelo. China y Argentina tienen una larga trayectoria de amistad. Hace 71 años que se empezó con esa relación y hace 49 años que se establecieron sus relaciones diplomáticas. En 2003 se abrió una etapa de apertura en Argentina de muy buenas relaciones con China. A partir de ahí se empezó a construir poco a poco una relación entre el Partido Comunista de China y el Partido Justicialista de Argentina. Desde el 2016, esta relación ha ido avanzando más y más. José Luis Gioja, diputado nacional del Partido Justicialista de Argentina, compartió con nosotros su percepción acerca de la cooperación e intercambio durante los últimos años entre los dos partidos. En la década de los años 90, el señor José Luis tuvo la oportunidad de visitar China por primera vez. Ha sido un testigo del desarrollo económico y social del gigante asiático. Según él, las relaciones entre el Partido Justicialista de Argentina y el Partido Comunista de China ya estaban bien encaminadas, como estaba encaminada la mejora de las relaciones diplomáticas entre Argentina y China. Además, los dos partidos comparten la misma meta de trabajar. Yo creo que ideológicamente perseguimos los mismos objetivos, somos partidos de base popular, de mucha base popular. Nuestro objetivo central son los trabajadores y nuestra bandera principal es la justicia social, ¿no? Que es precisamente también la bandera y los actores principales del Partido Comunista Chino. Así que desde el punto de vista doctrinario también tenemos objetivos comunes y eso simplifica muchísimo la relación. Detener un segundito que después seguimos con este resumen. Detenerlo ahí, por favor. En realidad, a Gioja no le funciona bien el análisis de las banderas peronistas porque no es la principal bandera la justicia social. No, es la soberanía política, que produce la soberanía política la posibilidad de la independencia económica y recién después de tener una independencia económica se puede llegar a la justicia social. Digo esto porque me parece que Gioja tiene invertido los conceptos de las tres banderas. Sigamos escuchando. La de China y la erradicación de la pobreza extrema de China, que sacó de la pobreza a 800 millones de personas, le impresionó mucho. La verdad que en los últimos tiempos lo transformador, lo llamativo, lo significativo es la tarea de ese gran presidente que tiene ese gran país que es China, el presidente Xi Jinping, que se puso a la cabeza de la lucha contra la pobreza, ¿no? Tuvimos una experiencia con una de las ciudades chinas que mostraba cómo fue su desarrollo, cómo fue su lucha contra la pobreza, cómo el Estado presente podía mejorar su calidad de vida y cómo los chinos consiguieron su casa, sus comodidades, ese confort necesario que marca que están fuera de la línea de pobreza, ¿no? Que nos parece un acto de justicia social tremendo y nos parece un cambio que realmente creo que lo pone de ejemplo a China y debe enorgullecer a todos los chinos, ¿no? En la lucha contra la pandemia, el gobierno chino ha sido muy solidario con Argentina, donando material de protección para los médicos y así también con el tema de las vacunas. En cuanto a las acciones adoptadas por el gobierno chino frente a la pandemia, José Luis las evalúa como medidas muy astutas, rápidas de lo mejor, que permitieron prácticamente liberarse del problema. A mí me parece que fue también un ejemplo para el mundo de lo que había que hacer. Argentina hizo algo parecido y la verdad que mal no nos fue. Tal vez hubiésemos sido a lo mejor un poquito más duros, hubiésemos tenido otros resultados, pero en base a la organización del Estado, en base
a la presencia del gobierno en China pudieron hacer ese control que hicieron y por supuesto combatir rápidamente al virus, ¿no? Según José Luis, toda la cooperación científica, cultural, política que hay con China va a favorecer también todo este tipo de acciones e inversiones que hay dentro de las proyecciones del nuevo plan quinquenal de China hacia América Latina y especialmente en Argentina. CGTN en español. Bueno, los chinos tienen un plan quinquenal para América Latina, ustedes escucharon. Es decir, que tienen un plan de una proyección sobre el continente en la búsqueda de esa famosa ruta de la seda, y que por supuesto, para sentarse a negociar con los chinos, no solamente hay que tener sabiduría, porque los chinos tardan mucho en dar respuestas a cada una de las inquietudes, sino que también hay que entender que se trata de un imperio, es decir, que tenemos la misma oportunidad de negociación con los chinos, con los yanquis, con los rusos, con los ingleses, cuando son imperios, que entonces, para no confundirnos, lo primero que se tiene que poner arriba de la mesa es la soberanía política. Y en esta soberanía política da la sensación que no están los valores muy claros, no tanto en Gioja, que ya no preside más el PJ, sino en el actual presidente del PJ, que es Alberto Fernández, cuando dice ayer de que no sabe lo que está pasando en Cuba, no sabe muy bien lo que está ocurriendo, pero que lo que está pidiendo es que terminen con el bloqueo. Está bien. Ahora, ¿para qué dice que no sabe lo que está pasando en Cuba? Si no es necesario. Él con decir simplemente de Cuba quiero opinar que lo peor que puede ocurrir, ya que el presidente norteamericano termina de decir que el pueblo cubano quiere la libertad, es que hace 60 años que no tiene la libertad de poder comercializar porque le pusieron ese obstáculo a los norteamericanos. El mismo país que había financiado a Fidel Castro a través de la CIA para que llegara con su revolución y terminara con Batista porque ya lo habían usado y porque además la mafia se había apoderado de Batista y no el gobierno norteamericano. Y entonces el proyecto era, lo cambiamos a Batista por Castro y mandamos nosotros. Y le salió el tiro al revés porque Fidel Castro, que venía de un colegio religioso católico, que tenía a Camilo Cienfuegos, que era un nacionalista que murió trágicamente, y que tenía otros subsectores allí, terminó después diciendo que era comunista, a pesar de haber hecho una gira por los propios Estados Unidos diciendo que él no era comunista. Lo inventó Estados Unidos, lo bancó Estados Unidos, lo financió Estados Unidos porque no lo quería más a Batista. Pero después, cuando vino la opción entre Rusia y Estados Unidos, con el bloqueo que apareció y con los misiles y todo lo que ya conocemos, ocurre que desde entonces los cubanos en el exilio han llegado no solamente a puestos claves, al punto tal que la vicegobernadora del estado de la Florida es cubana, sino que además han tenido una tremenda injerencia a través de Más Canosa, que entre otras cosas financió a gran parte de la prensa internacional anti-Castro. Por ejemplo, un hecho muy puntual ocurrió con algunos periodistas de la Argentina que fueron financiados y que hoy tienen una de las páginas más leídas, y que en realidad fueron bancados desde las recaudaciones que se hacían en Estados Unidos por Más Canosa. Cuando se murió Más Canosa, su hijo siguió, pero cambió de monta e eligió otras vinculaciones, por ejemplo, la de José Luis Manzano. Entonces, si no entendemos bien lo que está pasando, mejor no hablemos. Si no sabemos bien si hay o no muertos y presos en Cuba, no digamos nada. Ahora, si tenemos que hablar del reclamo, sí, claro. Están bloqueados hace 60 años. ¿Hubiéramos aguantado nosotros un bloqueo de 60 años? Entonces, frente a todas estas cosas que nos están ocurriendo a nivel local e internacional, lo más importante es entender lo difícil para nuestra dirigencia cuando no tienen en claro los preceptos. Si Gioja cree que lo principal del peronismo es la justicia social, está equivocado, porque en esas banderas no puede haber justicia social sin independencia económica, y la independencia económica se logra solo con la soberanía política. Sirve también para Alberto Fernández, el actual presidente del PJ.